¿Qué pasa, gentes? Hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo. Hoy he aprovechado hoy domingo para hacer un poquito una recapitulación de todo lo que ha habido a lo largo de la semana. Noticias interesantes. Y bueno, vamos a ver en primer lugar esto que está en boca de todos. Que ni es para tanto, ni es para tan poco. Simplemente tener las cosas claras. Luego daré mi opinión. Vamos a hacer un poquito un resumen. Y en concreto vamos a ver este vídeo que han colgado hoy en Frien, el compañero Kaima, que bueno, podía haber elegido cualquier otro, pero bueno, este ha sido el último, es cortito, así que bueno, vamos a ver qué dice. Os están vendiendo la moto como no he visto en mucho tiempo. Y mira que hemos pasado por esta misma fase, pero con otros nombres. La DAC 8 no es el apocalipsis cripto. Qué casualidad que todos los que están metiendo miedo con esto suelen ser fiscalistas o asesores que tienen productos que te van a salvar. Bien, Bueno, sí, esto aquí le tengo que dar la razón, la verdad es que suele pasar, suele pasar. Cuando alguien te vende un apocalipsis y encima te vende también la solución y se dedica a eso, pues bueno, eso es una bandera roja. Efectivamente, después de la DAC 7 viene la DAC 8. ¿Y luego cuál vendrá? La 9, la 9. que si el día 1 de enero es el apocalipsis cripto. Que si el día 1 de enero todos los países, todos los exchanges estén en Europa, estén fuera, van a pasar datos automáticamente. Bien, pues eso es una mentira como una casa de muchos pisos de grande. Eso no es así, ¿vale? Y vengo aquí a sacaros los colores a todos los que estáis diciendo eso. Quédate y ya le puedes ir dando a like y suscribirte porque este va a ser un vídeo que te va a calmar y te va a tranquilizar, pero una barbaridad. Y con datos y cositas, no como los que ponen pizarra y empiezan a dar cosas sin tener datos ninguno. Bien, quédate porque seguro que te va a interesar. Me he puesto las gafas y todo, para dar más seriedad. La DAC 8 es una norma, una ley, más bien una directiva europea. No es una norma mundial, ¿vale? Y las directivas europeas no aplican a Bahamas, África, Guinea Ecuatorial, Asia, Latinoamérica. Ahora bien, sí que es verdad que hay países de fuera de la Unión Europea que van a estar obligados a pasar esta información, pero no por la DAC 8, sino por otra cosa que se llama CARF. Esto viene a ser como si fuera un convenio de colaboración, ¿vale? Esa CARF a los países miembros de la OCDE, ¿vale? Esto, en otras palabras, si eres firmante de la CARF, en otros requisitos a otros niveles te obligaría a lo mismo que la DAC. También a cosas como MICA, etcétera, ¿vale? Es decir, países que no son de... Bueno, recordemos tres cosas. Tenemos, digamos, tres legislaciones que nos afectan, ¿vale? Así a grosso modo. Una es el CRS, que solo aplica a los bancos. Esto, CRS, bancos, ¿vale? CRS, bancos. Luego tenemos el CARF, que son los países miembros de la OCDE, ¿vale? Que esto ya se meten directamente en el tema de los criptoactivos. Y luego, efectivamente, como dice, tenemos la DAC 8, que es exclusiva de Europa. Pero, yo aquí ya voy a hacer un inciso rápido en cuanto a no nos pongamos tan chulos. Y me explico. Que sea solo de Europa no significa que no te afecte a ti que esté en Bahamas. O sea, no te afecta a ti como usuario. Ahora, no te afecta como usuario. A ver si me explico. Como usuario de esa compañía, de esa aplicación, de ese chain que reside en Bahamas, no te afecta. Pero a la empresa sí le puede llegar a afectar. ¿A qué me refiero? Pues que si Europa decide capar a un exchange que ella crea que no cumple con las normas o que no le gusta la capa. La capa es así de sencillo. Esto es todo por internet. Y después ya está. El frontend te lo capo y no trabajas en Europa. O sea que tampoco es tan me da igual, hago lo que quiero porque no entro dentro de la DACOCHO, porque no, cuidado. Aquí
Europa tiene sus reglas y como te pases un pelo, te capa. O sea que hay que tener cuidado, no hay que ponerse chulo, ¿vale? Eso lo quería dejar bien claro. Venga, seguimos. La Unión Europea se verían obligados a cumplir esa información por ser firmantes de, digamos, este otro convenio de colaboración, ¿vale? La CARF es internacional. Bueno, pues sí y no. Es decir, es internacional en lo que se refiere a que ocupa más de países que pertenecen a la Unión Europea. Pero si no eres firmante de CARF, pues no estás obligado ni a CARF ni a la DAC 8. Y bien, ¿puedo yo saber qué países son firmantes de la CARF? ¿O leer algo? Sí, se puede saber. Por ejemplo, aquí tengo yo un documento, ¿vale? Crypto Asset Report Framework. Es decir, que voy a pasar información cripto igual que la DAC 8. Un chorro de documento bien largo explicando cosas, obligaciones y demás, pero a lo que nos interesa. Aquí tenemos una lista de los países firmantes, es decir, si no estás en esta lista, no eres firmante de la CARF, y si no eres de Europa ni estás en esa lista, pues mierda, el papel de la DAC 8 y la CARF es papel del váter. Por supuesto, España está siempre en todos esos fregados, está España, ¿vale? Pero bien, todos esos listados... Efectivamente, España está. España está siempre. España es pionera. España siempre es el piloto de pruebas. España siempre va a la cabeza. Va a la cabeza en energías renovables, en sostenibilidad. Va a la cabeza en regulación. Va a la cabeza en corrupción. Va a la cabeza. Siempre va a la cabeza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir. No nos pongamos chulos porque una cosa es... todo esto lo digo para futuro, para no decir, yo bueno, ya como está, como tengo esto claro, ya a mí no, cuidado. Una cosa es una normativa como la DAC 8, que digamos es un estándar europeo en cuanto a normativa de criptoactivos, y otra cosa distinta es que España, como nación, como animal, no pueda adelantarse y por ley, crear normativas propias, ¿vale? O sea que cuidado. Yo esto lo digo repito lo mismo, no te pongas chulo, porque al final, y yo lo que veo de todo esto, es que al final, todo se sabrá. Bueno, puedes tener alguna pequeña grieta, no sé qué, pero ¿quién eres? Las transacciones que haces y hacia dónde van, las van a saber sí o sí si no eres autocustodia. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que aquí está la clave de todo. La autocustodia y respetar los límites. Pero bueno, vamos a seguir. Pero como digo, una cosa es el estándar a nivel europeo y otra cosa es lo que luego cada país puede hacer. Y ya lo hemos visto en varias ocasiones, cómo España se adelanta y dice, yo soy muy bueno, yo soy muy chupi y mira, voy a adelantarme a esto y voy a endurecer un poquito más la DAC 8. Voy a hacer la DAC 8.2. ¿Por qué? Porque sí. Como decían los de sumar en el vídeo anterior que yo hacía, dame el 47%. ¿Por qué? Porque sí. ¿Vale? Que son firmantes de la CARF, esto se creó en 2023. Bien, pues ni siquiera aquí entra en vigor el día 1 de 2026. Los que estés en esa lista, entra en vigor para la CARF en 2027, ¿vale? En 2027, no en 1 de enero de 2026. Luego hay otros países que tienen planes de entrar más adelante, ¿vale? Pero son otros, ahí tiene la lista, también lo puedes ver. En resumen, ¿hay países que estén obligados fuera de la Unión Europea y que la Unión Europea tenga, digamos, algunas armas para hacerlos cumplir ese acuerdo? Sí, pero no todos, ¿vale? Es decir, si tú eres un país que no pertenece a Europa, que no pertenece a la OCDE, o que no es firmante de la CARF, pues toda la DAC 8 es papel de váter o papel mojado para ti.
Y por lo tanto, todos los exchanges que estén en ese país no están obligados por la DAC 8 a cumplir el 1 de enero todos esos requisitos. Sí, hay muchos países, sí, pero cuidado. En Europa, la DAC 8 te va a obligar el 1 de enero y si eres fuera de Europa, pero firmante de la CARF, no te va a obligar el 1 de enero, sino más adelante, ¿vale? Ya sé. Bueno, esto está claro. CARF a partir de 2027, DAC a partir de 2026. En 2026, digamos que se empieza a recopilar la información que se daría en el 2027. Entiendo. No obstante, y repito, como dice él, estás fuera, eres un exchange, no estás en la CAR, no estás en la DAC, papel mojado, bueno, cuidado, papel mojado, cuidado porque vuelvo a decir lo mismo, porque al final eh, volvemos a la base, que es Internet, y si yo te capo en Internet con el IPS, pues cuidado. O sea que al final a nadie le interesa ese conflicto. ¿eh? Quiero decir, de una manera u otra hay que andarse siempre con pies de plomo y con cuidado. Y es país miembro, pero los primeros intercambios serían en 2027, 27. Y eso solo los firmantes de la CARF. Y ahora, lo que nos interesa. Quan Fury, ¿qué pasa con él? Yo tengo cuenta en Quan Fury y yo he oído que Quan Fury tiene, pues, tiene filiales o tiene cosas. Nada. Quan Fury es el ejemplo perfecto, ¿vale? Estoy muy quemado del sector del trading. Y esto que estás viendo aquí es un anuncio. Un anuncio Pues así. no, es trading, venga. ¿Vale? En Bahamas, que es donde está Quan Fury, no es un país europeo, no es un país que actualmente la CARF le obligue a nada. Luego, la DAC 8 para Bahamas y para Quan Fury es papel de váter, ¿vale? Papel de váter. Es decir... Ya, pero cuidado, porque si tú, por ejemplo, en este caso, Quan Fury, lo unes a España mediante un banco español o una tarjeta de crédito española, ya no es papel del váter, ya es papel del bueno, del que no, del que se moja y no se deshace. O sea que cuidado siempre, ya sabemos, ese condensador, ¿verdad? Quan Fury, sí, muy bien, muchachi, pero siempre y cuando ahí hayas accedido de una manera, digamos, autocustodia, de una manera privada. Porque si has accedido, perdón, desde, desde un banco español, pues entonces se rompe todo. Ya has creado un canuto, has creado una conexión y ya desde ese momento, ya sí. Ese documento, esa normativa no obliga ni a Quan Fury ni a Bahamas actualmente a hacer nada. Es decir, el día 1 de enero no van a haber reportes automáticos por parte de nada. Y ahora, vamos a ver el caso de otros países como Estados Unidos. Por ejemplo, si tienes un banco en Estados Unidos. Bien. ¿Aquí quién le obligaría? ¿La DAC 8? No. La DAC 8 no le obliga porque es país de fuera de la Unión Europea. Bien, pero ¿y la CARF? Y yo he leído que ahí Estados Unidos es firmante de la CARF. Bien, aquí tenemos que tener claras dos cosas. La DAC 8 es europea, ¿vale? Y por la propia DAC 8 no tiene herramientas para obligar a un país externo. Pero, ¿y por la CARF? ¿La CARF tendría herramientas? Sí. Pero dos cosas. Primero, los países firmantes, como Estados Unidos o Reino Unido, entraría su obligación y, por tanto, esas fases de volcado automático de datos el día 1 de enero de 2027, no de 2026. Pero bien, la CARF ya no es como la DAC 8. La CARF especifica casos concretos, ¿vale? Concretos y muy definidos. Y si tú eres una aplicación, un neobanco, como por ejemplo Mero en Estados Unidos, pues solamente con salirte de esa definición o casos concretos, pues ya está. Es decir, por ejemplo, si no eres el propio custodio de esos criptoactivos, si tienes, digamos, una estructura, por decirlo de alguna manera, imaginativa, que juega con otras plataformas que son los custodios, que son depositarios, que pertenecen a otros sistemas financieros de otras partes del mundo, pues si es así, nuevamente, la DAC 8 y la CARF son papel de váter, ¿vale? Todo esto te lo vengo a decir porque no es como te lo están diciendo.
Bueno, aquí es, yo creo que es la clave de todo y es donde yo quiero hacer el inciso y, y bueno, y hacer el resumen y la conclusión general. Y para mí, la conclusión general, después de haber estado viendo otros vídeos que, digamos, ahondaban un poquito más en los criterios eh, para esta dacocho, para sacar, para pasar la información, al final, yo lo que saco en claro es la diferencia entre autocustodia y no autocustodia. Es decir, aquí se va a separar muy bien aquel usuario en el cual sus activos los tengan guardados otros o lo tenga guardado el propio usuario. ¿Y esto por qué? Pues es muy sencillo, porque si tú eres autocustodia y simplemente utilizas una aplicación como medio de pago, como pasarela de pago, nadie puede acceder a tu wallet. No, no pueden acceder a ella de una manera como puedan acceder si es el propio chain el que tiene tu wallet. Ellos están siendo custodios, entonces tienen que dar la cara. Al ser tu autocustodio, esa es la diferencia donde yo veo la clave. Y todo este tipo de legislación excluye claramente a los autocustodios. Entonces, para mí, esa sería una patita de la autocustodia, ya que yo, por ejemplo, en Meru soy autocustodio. Aunque haya gente que diga que no, pero sí, soy autocustodio. La diferencia es que yo tenga una wallet inteligente, ¿vale? No, que no tenga las claves privadas no significa que no sea autocustodio. Yo soy autocustodio. Lo que pasa es que yo, para, para acceder a mi wallet desde otro móvil, o si se me estropea el móvil o tal, pues se hace de una manera diferente. No se hace con claves privadas, se hace de una manera diferente. Pero sigo siendo autocustodio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Meru, yo soy autocustodio y yo lo que hago es utilizar esa plataforma como medio de pago. Yo en esa plataforma ni siquiera hago intercambios. ¿De acuerdo? Porque mando directamente moneda estable y pago en moneda estable. O sea, es cierto que hay un intercambio de moneda estable a moneda fiat, porque yo mando USDC en la red de base y pago con dólares. Pero no se considera permuta, no estás haciendo swap, ¿vale? Y esa es la clave. Que esa aplicación en la que tú estés seas autocustodia y no se dedique a permutar. Y aquí hay una, digamos, todo esto es muy complicado. Aquí digamos que podríamos poner un asterisco y podríamos excluir de momento a aquellas plataformas que sí tienen swap, pero que estos swaps son en DeFi. Y ahí entraría Zipper. No, es que Zipper sí puedo permutar. Sí, pero esa permutación es DeFi. Claro, es que si es DeFi, ahí ya no entraría. No obstante, la clave, repito, para mí es la autocustodia. El hecho de tú tener tus propias claves privadas y ser tú el dueño de tus criptoactivos hace que evadas pues prácticamente todas estos temas, requisitos legales que son más para chain, son para aplicaciones, para tal, y es la segunda patita y la más importante es el tema de las limitaciones, de esos límites. Porque de nada te vale hacer todo muy bien, muy potito, estar en Quanfury, ser autocustodia, si luego te pasas de esos límites, de esos 25.000 al año o de esos 50.000. ¿Me entendéis?
de nada te vale, porque al final hay una alarma que salta, estés donde estés. Estés donde estés, hay una alarma que salta. Fuera de la DAC 8, de la DAC 11, de la CARF y de la madre que lo parió. Aquí si tú vas con 10 millones de euros, te gastas 10 millones de euros al año en la tarjeta, tú tranquilo, que da igual donde estés, da igual la CARF y la DAC, que te va a saltar las alarmas. Así que dos cosas importantes, autocustodia y límites, respetar los límites. Ya, Antonio, pero es que la Unión Europea es lo que es y yo no me fío mucho. Bueno, pues vámonos al documento, al propio documento de la DAC 8. Impulsar la colaboración, el intercambio automático de información, bien, ya sabemos de qué va todo esto, bla, 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 bla. Obligaciones de identificación fiscal por parte de las plataformas, esto ya lo hemos visto en otros casos que obligan a todos a pasar un KIC, que antes no lo obligaban, pues bien. Intercambio de acuerdos previos con efecto transfronterizo relativo particulares con un elevado... Esto es lo mismo de antes, y es a lo que me refiero. Antes no se pasaba KIC en todos los sitios. Y ahora se pasa en todos los lugares. Era algo que iba a llegar sí o sí. Porque es necesario pasar los KICs. Entonces, el día de mañana no se escapará nadie. Será necesario tener la información del qué, el cuándo y las cantidades. Tarde o temprano, será así. Patrimonio neto, así como disposiciones en materia de intercambio automático de información sobre dividendos no custodiados e ingresos similares, bla, 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 bla. En ningún sitio de ese documento dice que el 1 de enero todos los exchanges del mundo van a estar obligados a enviar tus datos a Hacienda. Eso no es relativo a los exchanges, es relativo a los países. Y no dice que en todos los países del mundo van a tener que pasar esa información. Porque es que es lógico. La Unión Europea no tiene herramientas para hacer cumplir eso que quiere exigir. Ni el documento dice... Tiene herramientas en la Unión Europea y también tiene herramientas en cuanto a capar el Internet. Vuelvo a repetir. ¿Que no lo va a hacer? Bueno, no lo va a hacer porque todo el mundo más o menos se comporta de una forma más o menos legal. Ya eso de que los criptoactivos se utilizan para comprar armas y drogas, ya hemos visto que es todo lo contrario. Todo lo contrario, que llevamos muchos años aquí. Sabemos que precisamente es en este mundo donde menos se utiliza para esas cosas. Porque es más fácil hacerlo con un billete que me da alguien y que no me rastrea nadie, que no queda en ningún lado registrado. Entonces, bueno, Europa sí tiene muchas herramientas para hacer lo que le dé la gana. Y vuelvo a incidir sobre todo en España. Una cosa es Europa y otra cosa es lo que quiere hacer España. De momento, hasta el 2027, yo creo que tenemos las cosas más o menos claras y poco van a cambiar. Pero iremos viendo. Aquí cada país que es de lo mío y habrá alguno que se suba a la parra. Eso. Ni el Consejo de Europa dice eso. Ni la Comisión Europea dice eso. Ni la OCDE dice eso. Lo único que dice la OCDE es que el intercambio CARF empieza en 2027, ¿vale? Y únicamente para algunos países. 2027 y únicamente para algunos países. Por cierto, si te está gustando este contenido, que yo espero que sí, pues te agradecería y mucho que comentaras en el vídeo dando las gracias, que suscribieras, que activaras la campanita, que vamos a estar más activos y enviando más contenido, y te lo agradecería mucho. Intentaré contestar a todos los comentarios. Así que, en resumen, sí, te están... Es curioso, y no lo digo por nada, ¿vale? No conozco a este señor, nunca lo he visto. Pero el mismo que te decía al principio, que cuidado con la gente que te vendía, que esto era el apocalipsis y eran los mismos que te iban a vender una asesoría fiscal, ¿verdad? Es el mismo que te recomienda Quanfury y que le patrocina. O sea, consejos vendo que para mí no tengo. Pero bueno, ahí está. Es que tú no puedes predicar con el ejemplo haciendo esto. Pero bueno, es que me acabo de dar cuenta ahora. Yo, coño, si le patrocina Quanfury. Y te está diciendo que que Quanfury no, que eso es la leche y que a ellos nunca les va a pasar nada. Bueno, vale.
Vale, vale, vale. Espero que te paguen bien. Intentando engañar. Te están intentando asustar para que compres servicios de asesorías o declaraciones fiscales o de lo que sea. La realidad de los documentos oficiales es otra. Y vamos a resumirla claramente. DAC 8 es Europa. DAC 8 es Europa, no es mundial, ¿vale? Segundo, si un país no es Europa y no firma CARF, papel de váter. No está obligado por nada, ¿vale? Confiri no reporta información, ni actualmente, ni 2026, ni 2027, ¿vale? Así que tranquilos. Y luego, muchos de los países externos, ¿vale? Que puedan llegar a tener alguna afectación, la mayoría, no entrarían hasta 2028, ¿vale? Que son lo que digamos algunos donde están. Bueno, vamos a terminar ya. Resumen. Para mí, autocustodia y respetar los límites. ¿De acuerdo? Y luego, que no se me olvide comentar el tema de que al final estamos hablando de reportar información. Reportar información. Estamos hablando de que se reportan automáticamente saldos, transacciones y el nombre. No estamos hablando de, de que te vayan a poner ninguna multa, de que te vayan a confiscar tus activos. No. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando superas los límites. Cuando superas los límites. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos claro esas tres cosas, ¿verdad? Vamos a hacer autocustodia porque desde ese punto de vista a nivel legal no delegamos en nadie, somos nosotros los propios custodios de nuestros activos, por lo tanto tampoco nadie tiene acceso a ellos, entonces, claro, tampoco nadie te los puede bloquear, es verdad que sí, que te pueden meter en una lista negra, tal, todo lo que quieras, pero bueno, punto número 1 clave, ser autocustodio. Punto número 2, respetar siempre los límites marcados, hay que respetarlos. Esos 25.000 que hemos estado hablando de... ¿Puedes tener varias tarjetas? Sí, claro que puedes tener varias tarjetas. Haz las que quieras, a tu abuela y tal, hombre, mientras no se la abras al perro. El perro no puede tener tarjeta con 25.000 euros al año, pero hombre, más o menos familia de primer grado, pues bueno, pues mira, el padre, la madre, el hermano, ya tienes ahí, ya tienes para tirar, ¿no? Que esto ya estamos viendo, yo ya hace tiempo ya que lo vi, eh, que esto no, esto consistía en saber vivir desde la moderación. Esto no consistía en lambos, que al final veíamos que era, bueno, que era simplemente un mensaje adivina, un meme, ¿vale? Lo del lambo, lo de el lamb, lo del cordero. Pero que esto consiste en vivir moderadamente. Consiste en vivir bien, pero en no poder hacer extravagancias, ¿verdad? No poder comprarte yates y mansiones, no. Esto consiste en, bueno, 25.000 euros al año. Con tú y tu pareja, pues hombre, pues está bien, está bien. Así que bueno, vamos a dejar esto por aquí. Como os digo, solo reporta información. Estamos hablando de reportar información. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Como yo intuyo, esto pasará sí o sí el día de mañana. Se reportará sí o sí de cualquier lado. Todos al final, todo el mundo terminará reportando. Y en todos los sitios tendrán las transacciones, el saldo, tal. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante es cumplir los límites para que no salte esa alarma y para que esa alarma no sea motivo de investigación y de multas, o de confiscación y de problemas. ¿De acuerdo? Así que nada. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cositas. Vamos a ver cositas que tengo yo por aquí guardado. Y diré, ya está con la baliza V16, que es pesado. Que no voy a hablar de la baliza V16. Es que es una cosa muy curiosa, que yo es la primera vez que la veo. Y simplemente me llamó la atención. Y es que este es un tuit del Ministerio del Interior que dice baliza o triángulo. Entonces dice, la baliza elimina el riesgo de atropello, tal, esto es muy bueno y muy bueno. Entonces, claro, aquí es la primera vez que veo que a algo institucional se le aplica el, el verifat ¿verdad? El tema este de que tiene Twitter para
para hacer un inciso en ver si la noticia es real, no es real, o ver que si es mentirijilla, si está hecha por inteligencia artificial. Entonces al tuit este del Ministerio del Interior, pues, pues le añaden la nota de que la baliza esta solo es visible a corta distancia. En curvas o cambios de rasante o niebla, los triángulos son la señal más eficaz y segura para advertir a otros conductores. Así que bueno, simplemente me llama la atención esto de cómo, bueno, esta red social que elegimos la mayoría y que yo es la única que tengo, pues no tienen nada que hacer aquí los del Ministerio del Interior, del Gobierno de España. Aquí si mientes, aquí los lectores añaden un contexto y te dicen, no, esto no es muchachi. Pero muchachi, la baliza no se ve. Cuéntame lo que quieras. Entonces simplemente, bueno, que me resulta curioso. Continuamos rápidamente. Aeródrome, esto es del 6 de diciembre, para el que no se haya enterado. Ya ha completado la migración del dominio. Yo no sé si lo dije ya en el vídeo pasado, que hasta se me puede haber olvidado. Pero bueno, lo recuerdo para quien no lo sepa, para quien no se haya enterado. La migración completada. El dominio vuelve a ser el mismo, así que si lo tenías guardado no hace falta que lo vuelvas a guardar, porque es aerodrome.finance. Y bueno, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia que fui el otro día a entrar en el .eth.limo y no me funcionó, así que tuve que entrar al .finance. ¿Algo extraño? No, lo que ya habíamos comentado. .finance digamos que se actualiza constantemente de una manera rápida. Ese vídeo que veíamos de los NS, de las dificultades, de la problemática que entrañaba a día de hoy. Y pues bueno, pues por lo tanto yo entré el otro día a .limo y no me funcionó. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues intentar siempre entrar al .limo y si no me funciona, pues entro al .finance. Es lo que hay. A día de hoy es lo que hay. Así que nada, simplemente esta información. 6 de diciembre, igualmente, la ONU avisa de que el sarcófago de Chernóbil ha perdido su función principal de contención. Entonces me llamó mucho la atención esto del sarcófago. Parece que el sarcófago se quiere abrir en la ONU. Chungo cubata, no sé. No lo digo por la radiación, lo digo por... lo digo a nivel simbólico. A nivel simbólico puede suceder que ese sarcófago de la ONU o ese sarcófago de Europa, vamos a decirlo así, no de la ONU, perdón, de Europa, ese sarcófago se abra. Bueno, ya veremos. No voy a hacer de momento más elucubraciones de qué puede ser. No. Vamos a ver qué pasa. Si tiene sentido, no tiene sentido. Si esto del sarcófago va más, va menos. Por cierto, ¿quién se acuerda de los cerdos ya? ¿Cuánto ha pasado? ¿Quién se acuerda de los cerdos? ¿Y de las gallinas? De las gallinas ya no se acuerda nadie. De los cerdos todavía igual hay alguien que se acuerde, ¿verdad? Pero de las gallinas ya nadie. Y de los cerdos en 5 días más tampoco se acordará nadie. Yo siempre digo que si algo no se mantiene en el tiempo durante un mes, es que no... Es que esa narrativa no tiene tirón, no tiene chicha, ¿vale? Eso pese a que vuelva en algún momento. Si vuelve, hombre, sí, pero es que ves que se olvida. Ves que parece que es el fin del mundo, que va mucho, que va más, que no sé qué, y en una semana ya prácticamente nadie se acuerda, y en 2 semanas es que ya la gente lo ha olvidado, y la narrativa es otra. ¿Cuál es la narrativa ahora? Pues esto es de hace nada, ¿no? ¿De cuándo es esto? Del 11 de diciembre, y ahora es gripe aviar, de las cigüeñas. Como vemos, es un poco tema alimentación. ¿Para qué? Para lo de siempre, para subir los precios. Esto para ser más sostenible. O sea, subir los precios, ser más sostenible, se consume menos. Bueno, al final, esto es lo mismo.
gripe aviar y el tema ha surgido con las cigüeñas. Se han encontrado muchas cigüeñas muertas en muchísimos sitios, pero ¿sabéis dónde comen las cigüeñas en Madrid? ¿Alguien sabe dónde comen las cigüeñas en Madrid? Yo os lo digo, de primera mano. Las veo todos los días, llevo viéndolas años, incluso he ido a verlo en primera persona. Las cigüeñas de la Comunidad de Madrid comen en los vertederos de la Comunidad de Madrid. Entonces, es que han muerto cigüeñas. Ya, claro, si comen de los vertederos. O sea, esto es así. Yo tanto por mi trabajo antiguo como por la zona donde vivo, veo constantemente, y llevo 20 años viendo y conociendo dónde van las cigüeñas a comer. Y las cigüeñas van a comer a los vertederos. Es más, con motivo de esto, la mayoría de ellas han dejado de emigrar. Porque normalmente cuando venía el invierno, ellas bajaban a África, buscando climas más templados. Pero la mayoría de los años ya no se van. No se van porque tienen más comida aquí. Al final la comida tira. Entonces, en la balanza entre pasar frío y comer, parece que decidieron quedarse a comer. Entonces, desde hace ya bastantes años, la mayoría de la población pues no emigra. Esto es así. Porque, lógicamente, y esto es de perogrullo, pero el que haya viajado sabe de sobra que un vertedero no es lo mismo un vertedero africano que un vertedero europeo. En Europa se tira mucha comida, hay muchas cosas que aprovechables, y en los vertederos de África, pues ahí hay poca chicha. Entonces, bueno, como vemos, la narrativa es esta. Ya nadie se acuerda de los cerdos, ahora vamos a las cigüeñas. Así por encima, Towns está haciendo unas cosas muy, muy chulas. Para quienes estéis ahí, ya las habéis visto o no, porque es complicado de ver, porque quiero decir, esto depende de quién implemente los bots en sus salas. Pero bueno, a grosso modo, lo que vengo a decir es lo que vengo a resaltar es la plasticidad que tiene esta aplicación a la hora de incorporar aplicaciones ajenas. En este caso, llevan como 2 o 3 semanas con el tema de los bots y de los micropagos. Y bueno, al principio puede resultar difícil de entender, pero cuando ves esta implementación de Hyperliquid en Towns, te queda claro de qué trata todo esto. Y es que tú simplemente lo que haces es coger un programita, un bot, y te lo instalas desde la misma aplicación. ¡Pum! Te instalas el bot en tu sala. Entonces, a partir de ese momento tienes acceso a lo que te da ese bot. Ese bot, vamos a llamarle agente. Es un agente que hace cosas. Y en este caso, están implementando que esa gente haga cosas con pagos. Entonces, con el tema de Hyperliquid, pues simplemente le dices: hey, Hyperliquid, tienes que saludarle. Siempre tienes que decirle qué agente quieres. En el caso de otros agentes, como hemos visto en Town, pues simplemente tienes que nombrarlo. Le pones una arroba y entonces le nombras. Dices: hey, agente. Entonces, en este caso, tú le comentas, como explica aquí en el vídeo: quiero un loan de 20x de Ethereum con $50. Y automáticamente él te lo hace. Entonces, me parece maravilloso. Porque consigue aunar un montón de cosas. Y bueno, vemos que no se quedan quietos, que siguen adelante. Hoy he visto también la implementación de Paragraph, que no lo controlo mucho, pero bueno, es un sitio Web3 donde la gente escribe artículos. La gente que escribe ahí, la verdad es que suele tener bastante idea de lo que escribe. Y cómo estaba implementado en Tones, de tal manera que no te tienes ni siquiera ni que salir de la aplicación. Le das a leer y ya entras directamente a la aplicación a leerlo. Así que bueno, sigo con mi rollo de siempre. Me parece que
que avanzan, que hacen las cosas bien, que llevan buen camino. Todo lo que hacen tiene muchísimo sentido y me encanta cómo lo hacen, me encanta la manera que implementan las cosas y bueno, esto es una de las cientos de cosas que han hecho con el tema de los bots y claro, las posibilidades son infinitas porque es que hablamos de agentes para hacer cosas. Entonces, agentes para hacer cosas hay infinitos. Hemos estado viendo pues cosas tan un poquito más chorras como bots de lotería, por ejemplo, en el cual pues en la sala pues por ejemplo el que quisiera pues dice pues venga, $1 a la lotería, $1 y bueno, y pues luego se hace un sorteo automático y se reparte al ganador. Simplemente como la manera, digamos, beta de cómo empezar el tema este. Al principio tienen que empezar con jueguecitos, con cositas chorras, pero bueno, vemos que rápidamente ya está hiper líquida aquí, ya se puede tradear. Por cierto, que no se me olvide decir que MetaMask, que el otro día lo vi, lo pude comprobar, digamos que de las grandes de las conocidas es la primera wallet que ha implementado el tema ¿de qué era? Sí, que ahora lo vamos a ver. De los mercados predictivos, ¿vale? Vimos que llegó a tiempo con el tema de los perpetuos y se pueden tradear perpetuos desde MetaMask sin problema, de una manera fácil y además muy intuitiva y muy clara. Y ahora, antes que Ravi, antes que Rainbow, antes que cualquier otra, ya tiene el tema del tema del mercado de predicciones. Es decir, tú ya te metes en MetaMask y en el mismo apartado de donde tienen los perpetuos, pues tienes el apartado de predicciones y te metes ahí y ahí tienes pues esos eventos, esa tokenización de eventos y puedes pues apostar por unas o por otras. Seguimos rápido. Vamos a tope. Willy Res, vamos a por este vídeo que me ha hecho Audiencia gracia. Nacional. Me voy a poner serio porque esto es muy serio. Esto Y es es muy que serio. Vegeta y yo hemos llevado a juicio a Hacienda, a la Audiencia Nacional, y esto porque ya no tiene ningún sentido. Yo me mudé a Andorra a finales de 2015 y Hacienda pide que el año 2016 lo tribute en España. Pero yo ya he pagado mis impuestos aquí en Andorra y Hacienda reconoce que vivíamos en Andorra, Hacienda reconoce que hacíamos todos los vídeos desde Andorra, Hacienda reconoce que hemos hecho todos los directos desde Andorra y aún así, y reconociendo todo esto, les da igual y nos siguen exigiendo 2016. O sea, que tú en el 2016 estuviste más de la mitad de los días, los 183 días aquí en Andorra, pagaste tus impuestos aquí en Andorra y Hacienda Española dice, vale, me da igual, también tienes que pagarme en España y te están pidiendo ahora todos los impuestos del año 2016 como si hubieses vivido en España. Exacto, yo los he pagado en Andorra y para empezar a litigar con ellos, tengo que pagar todo lo que me reclaman de 2016. Vegeta y yo los hemos tenido que pagar toda esta parte que, claro, tú tienes que disponer de ello 4 o 5 años después. Entonces, pese a que ellos han reconocido todo, siguen adelante y no paran, nosotros hemos decidido llevarles a juicio. Y claro, esto es muy triste porque ves el claro ejemplo de Jorge Lorenzo, que antes hemos hablado de Jordi Wild. Él fue a su podcast y explicó cómo le afectó a él, que estuvieron 10 años peleándose con Hacienda, explicó cómo le afectaba noches sin dormir, bajo de rendimiento, perdía carreras por estar pensando donde no tenía que estar pensando. Él mismo ha dicho que uno de los días más felices fue cuando consiguió ganar Hacienda. Un tío que ha ganado el campeonato del mundo de MotoGP. O sea, imagínate el nivel. Y esto, igual que a Jorge Lorenzo, le ha ocurrido a Xabi Alonso, que fue muy sonado, a Xavi Hernández, a Iniesta, también le ocurrió a Sito Pons. La lista sigue y sigue. Y claro, al inspector de Hacienda le da igual porque él cobra el bonus en el momento en el que abre la inspección. Y luego, todo este dinero que tiene que pagar Hacienda lo pierde y lo pagan los ciudadanos. ¿Sabéis cuánto dinero paga Hacienda en devolver el dinero y en indemnizaciones al año? ¿Cuánto? Pues varios cientos de millones. Más de 1.000 millones. Wow. 1.000 millones de gente que está poniendo sus impuestos y son gastos públicos. Y encima, esto no es todo, porque además Hacienda nos ha ofrecido pactar.
ha querido llegar a un acuerdo y hemos dicho que no, que adelante y vamos a llegar hasta el final, hasta la Audiencia Nacional, porque ya no tiene sentido esta persecución. Bueno, pues vemos como una vez más Hacienda es un win-win. Es un win-win. Ellos tiran con bala asegurada. Ya lo vimos en el caso de Xabi Alonso. Claro, imaginaros. O sea, en el caso de Jorge Lorenzo estamos hablando de 10 años. Entonces, ellos tienen la lista de todos los ricos y todos los famosos. Y van tirando. Ellos tiran. Este chaval dice, pero si es que no tienen razón, pero a ellos les da igual. Ellos, aunque no tengan razón, da igual. Si es que no tienen ni que tener pruebas de nada. Ellos te tiran. ¿Por qué? Porque saben que el 99% va a claudicar. Y al final van a llegar a un acuerdo y van a pagar. Porque estar 10 años esclavizado, 5, 6, 7, 8, 10 años esclavizado mentalmente, con pleitos y con problemas judiciales, pues es una tortura en vida. Entonces digamos que es que ellos utilizan la tortura judicial del tiempo. Entonces les da igual. Que si yo he hecho todo bien, que da igual, que yo te la tiro. Y te vas a tirar 5 o 10 años pleiteando con la justicia. Entonces, vemos como, una vez más, comprobamos el poder que tiene este animal y por qué no hay que sobrepasar los límites que decíamos al principio. Lo importante es portarse bien, pero es que aparte de eso, no solo portarse bien, sino perfil bajo. Es que no puedes tener ni siquiera dinero. Porque si tienes dinero, aunque te portes bien, vienen a por ti porque les da igual. Pues saben que van a ganar. Y ellos no tienen nada que perder. Porque el dinero con el que juegan no es suyo. Entonces, pues vemos un caso más de... Bueno, estos chavales se han revelado porque son jóvenes, porque tienen ganas de luchar. Y bueno, tienen fuerza, pero realmente esto les va a llevar a un sinvivir de muchísimos años. Al final ganarán, porque lógicamente pues tienen todas las de ganar, tienen todo a su favor, pero para que veáis que listos son. Ellos tiran, aunque no tengan razón, y te dicen, bueno, podemos llegar a un acuerdo. Si me pagan la mitad, lo dejamos ahí. Entonces, bueno, es simplemente un robo lento, a mano armada, y del que saben que su principal aliado es el tiempo. El tiempo, años y años y años, y claro, tú no vives. Como me quedo con esa frase, ¿no?, de Jorge Lorenzo, de que su mayor victoria había sido ganar Hacienda. Claro. Es que... Así que nada, bueno. Simplemente me ha llamado la curiosidad. Esto también me ha llamado la curiosidad, lo voy a pasar por encima porque no quiero entrar aquí mucho, pero sobre todo la curiosidad de ver esa palabra del glico, de eso que estudiamos hace unos meses, o bueno, no hace mucho. Entonces leemos aquí que el ácido acetil salicídico altera la glicosación de la proteína de pico del SARS-CoV-2 y altera selectivamente la unión AC2. Entonces dice que afecta directamente a la capacidad de la proteína de pico para unirse a la AC2 y al modificar su glicosación. Entonces veíamos como ese glico era ese pegamento. Entonces simplemente, bueno, ver cómo van saliendo cositas, y parece ser que esta aspirina evita que se pegue esa piga a esos receptores, ¿no?, de AC2. Simplemente curiosidad, me ha llamado la atención sobre todo lo de la glicosación, porque era una palabra que yo
no entendía hasta hace nada, y ahora cuando veo glico digo, glico, se pega, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente dejarlo aquí, si queréis la información, pues bueno, no sé, este es JC Cuevas Dawson, no sé, pues lo podéis seguir o no, no sé, simplemente si os llama la atención, a mí me ha llamado la atención y bueno. Por último, vamos a ver el artículo este de Secreto EFI, que es que me ha encantado las palabras que utiliza, refiriéndose a estos mercados de predicción, a los que yo llamo eventos, a lo que yo llamo tokenización de eventos, ¿no? Y bueno, vamos a leerlo un poquito, ¿vale? Porque me ha parecido, utiliza palabras muy buenas. Dice, en los últimos 2 años, el ecosistema de mercados de predicción ha pasado de ser un nicho marginal en DeFi a convertirse en un vector estratégico para instituciones financieras, plataformas sociales globales e inversores cripto macro. En el centro de este movimiento se encuentra Polymarket, cuya evolución deja de ser una historia de una DApp especulativa para convertirse en el primer caso serio de finanza de la información, Infofi. Nunca se me hubiese ocurrido. Mira que siempre estoy dándole vueltas. ¿Cuál puede ser la siguiente narrativa? Y a mí no se me hubiese ocurrido nunca esto de Infofi. Infofi. Las finanzas descentralizadas de la información. La tokenización de eventos. La tokenización de la información. Dice, un mercado global donde la información se monetiza en tiempo real y su señal se integra en terminales institucionales, motores de IA y feeds financieros. Es decir, es que repercute en la realidad. Repercute en la realidad. Por eso yo digo tokenización de eventos. Porque es que lo que se intuye, lo que se predice en estas dApps, es lo que termina ocurriendo. ¿Y de cómo puede ser esto posible? Bueno, pues ya lo hemos explicado en aquel vídeo de la eventocracia. De cómo cuando muchas personas, más que, digamos, apostar por algo, creen en ello, o preguntan, se hacen preguntas de manera intensa, porque al jugar con dinero ya no es lo mismo, entonces esa pregunta es más intensa, y cómo, bueno, pues con una antelación, no recuerdo muy bien la estadística, pero eran como con 4 meses de antelación, el 90% de las predicciones se acertaban, ¿vale? Yo de hecho estoy farmeando Polymarket de esa manera, veo simplemente las cosas que están al 97%, y bueno, que tengo prácticamente casi todas las de ganar, me gano ese 2%, no pierdo dinero y vamos farmeando. Pero bueno, me quedo con esto. Primer caso serio de finanza de la información, Infofi, un mercado global donde la información se monetiza en tiempo real y su señal se integra en terminales institucionales, motores de IA y feed financieros. O sea, y yo añadiría, y su señal se hace realidad. Esa señal se hace realidad. Bueno, a ver qué hablan aquí. Voy a intentar hacer un poquito un resumen. Crecimiento parabólico. Los mercados de predicción. Innovación o casa de apuestas elegantes. Los mercados de predicción permiten a los usuarios invertir en el resultado de eventos futuros, transformando información y opiniones en precios que reflejan probabilidades. Transforman los resultados, perdón, vamos a leer lo que dice y luego digo yo mi opinión. Permiten a los usuarios invertir en resultados de eventos futuros, inviertes en eventos, transformando la información y opiniones en precios que reflejan probabilidades. Es decir, vuelvo a repetir, tokenizamos los eventos. Les damos un precio en tiempo real y
influimos en esos eventos. Dentro del ecosistema DeFi, estas plataformas aportan un mecanismo para tokenizar la incertidumbre. Tokenizar la incertidumbre. Es que me ha encantado este artículo de Secreto DeFi, que la verdad es que chapó, porque utiliza unas palabras que me han encantado. Tokenizar la incertidumbre. Y obtener señales de mercado sobre elecciones, eventos deportivos, indicadores económicos y otros sucesos del mundo real. Dice, los mercados de predicción han evolucionado más allá de las plataformas de apuestas. Son motores de agregación de información que funcionan como un mecanismo de descubrimiento de la verdad. Mecanismo de descubrimiento de la verdad. La verdad es que es genial. Al permitir que los participantes compren y vendan participaciones en resultados futuros. Estos mercados agregan la inteligencia colectiva y millones de puntos de datos dispares en un solo precio negociable. La probabilidad implícita de un evento. Me ha gustado esto de cómo los participantes compran y venden participaciones en resultados futuros y esos mercados agregan la inteligencia colectiva para un solo precio negociable. Genial, te está explicando cómo funciona esa tokenización de eventos, cómo esa inteligencia colectiva, esas preguntas que se hacen tanta gente a la vez sobre una misma cuestión, se tokeniza y tiene un precio en tiempo real que fluctúa, que sube y baja, y cómo esa predicción se termina cumpliendo. Dice, la validación de esta tesis es la transición de Polymarket de una DApp de nicho a una herramienta de inteligencia financiera. Herramienta de inteligencia financiera. La verdad es que son tantas las palabras que utiliza, que están tan bien puestas, que es que me quito el sombrero. Yo cuando leí, que no lo he leído por encima, pero la verdad es que cuando lo leí, yo le dije al Secreto, joder, chapó por este artículo, porque es que estás utilizando unas palabras que parece que incluso que eres consciente de adivina, ¿no? Entonces, bueno, herramienta de inteligencia financiera. La integración de sus datos de probabilidad directamente desde el terminal Bloomer y la inversión multimillonaria, bueno, producto financiero alfa, una nueva forma de finanzas, de la información, esa infofee, con capacidad de generar un rendimiento superior al resto de competidores. Bueno, aquí no entramos en tema especulativo, porque yo creo que al final hay infinitas estrategias, las probabilidades de perderlo todo son enormes, y bueno, yo simplemente lo veo desde el punto de vista del videojuego, desde el punto de vista tecnológico, no desde el punto de vista de hacer dinero. Aquí dice, las diferencias entre un mercado predictivo y una casa de apuestas son bastante obvias, desde la infraestructura hasta la finalidad. La diferencia del gambling, esas casas de apuestas, donde las probabilidades están definidas ex ante y el jugador no tiene ninguna ventaja informativa. Por ejemplo, una ruleta. Los mercados de predicción recompensan la información superior y el análisis diferencial. En Polymarket, los participantes operan con base en conocimiento, interpretación de señales, modelos probabilísticos y datos del mundo real. La habilidad, no la suerte, es el factor determinante. Efectivamente. La información es poder, en este caso la información se tokenizan esos eventos y dependiendo de cómo tú interpretes las señales que te da Divina, cómo te conectes a ella y cómo cribes esos datos del mundo, pues así tendrás mejores resultados o peores. Dice, la misión de Polymarket es crear un mecanismo descentralizado para cuantificar y sintetizar expectativas colectivas sobre eventos futuros. Esto cumple una función epistémica y socialmente útil,
informar a gobiernos, empresas e individuos sobre escenarios probables mediante precios transparentes. Es decir, no se apuesta por entretenimiento o evasión, sino para expresar y capitalizar expectativas con fundamento, como en cualquier mercado financiero. En el gambling tradicional hay una entidad, el casino, que diseña los juegos y tiene ventaja matemática asegurada. Polymarket, por el contrario, es una infraestructura neutral y no se enfrenta a los usuarios, no manipula resultados y no extrae valor unilateralmente. Todas las apuestas son peer-to-peer y los incentivos están diseñados para fomentar la liquidez y eficiencia informativa, no dependencia lúdica ni rentas por explotación. Los mercados de predicción son fundamentalmente equivalentes a derivados financieros sobre eventos discretos. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. No sé si hay algo más por aquí que... La verdad es que el artículo es larguísimo, ¿vale? No me voy a meter a leerlo más. Pero bueno, para el que queráis, aquí lo tenéis. Me parece un artículo espectacular. Fijaros que es largo. Se mete a fondo con todo. Y bueno, nos quedamos con esa nueva narrativa de Infofi. Ya hemos visto a nivel tecnológico qué supone esto de la tokenización de eventos, cómo funciona. Y como yo siempre digo, si queréis sacar algún rendimiento en un futuro al mundo cripto y poder aprovechar al máximo, yo siempre digo, intentar visualizar las narrativas que no hayan explotado todavía. Si tenéis algún token de alguna narrativa que no haya explotado, guardadlo, porque es probable que tarde o temprano esa narrativa explote. Hemos visto narrativa de inteligencia artificial, hemos visto narrativa de mil cosas. Ahora mismo no me voy a poner a... Pero bueno, siempre hay una narrativa. De NFTs, tal, ahora de mercados de predicción. Anteriormente, hace nada, vimos con el tema de los futuros, descentralizados. Entonces, siempre hay una narrativa que va a explotar. Lógicamente, no puedes predecir, o es muy difícil, cuál va a ser la siguiente narrativa. Pero si tú tienes un activo que es de una narrativa que todavía no ha explotado, guárdalo. Guárdalo porque esa narrativa va a explotar. Guárdalo. Creo que en vídeos anteriores veíamos alguna probable narrativa de qué era. Ya no me acuerdo. Pero veíamos posibles narrativas. Bueno, creo que en el vídeo anterior lo comenté. Y simplemente eso, tenerlo en cuenta. Se me ocurre, por ejemplo, Bosón. Dice, bueno, igual no va a ningún lado. Si Bosón, pues sí, probablemente esté muerto ya. Probablemente esté muerto. Pero la narrativa del comercio descentralizado todavía no ha llegado. Aguántalo. Si, ¿para qué lo vas a vender ahora? Para perderlo todo. Si ya casi no vale nada, guárdalo. Que llegará un momento que las finanzas, el comercio descentralizado tendrá un boom. ¿Por qué? Porque no ha llegado esa narrativa. Llegará. Bueno, puede que tu token en concreto no suba o suba menos, pero llegará. Narrativa que no esté, narrativa que va a explotar en un futuro. Así que nada, voy a despedirme con esta noticia que copié aquí. Y bueno, simplemente me llama la atención y no me llama la atención. Tiene un lado de luz y un lado oscuro, digámoslo así. Leemos que Madrid recibe el premio a la ciudad más longeva de Europa. Madrid es la ciudad más longeva de Europa con 86 años de media y ha sido reconocida en un congreso internacional que se le celebra estos días en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Bueno, a ver, no voy a ser imparcial, ¿vale? No voy a ser imparcial porque soy de Madrid. Entonces bueno, permitirme que no sea imparcial en este sentido. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, que en Madrid se vive muy bien. Yo desde mi punto de vista, en Madrid se vive muy bien. ¿Por qué? Porque para mí es como un término medio de todo. Y vaya por delante que yo amo al norte. Yo a mí Asturias, pues es mi segunda tierra.
yo la quiero en el alma, a mí las montañas, el verde, a mí me flipa, pero a lo que me refiero con que Madrid es la media es con que tiene un poco de todo. Un poco de todo respecto a todo. Está en el medio de todo. O sea, está en el medio geográficamente, está en el medio en cuanto a clima. No llueve mucho, pero tampoco llueve poco. No hace mucho frío, pero tampoco hace mucho calor. Entonces, yo, por ejemplo, que hago deporte aquí, en las montañas de aquí, pues es que prácticamente puedo deciros que tengo más de 200 días al año que puedo hacer actividad fuera, seguro. Asegurado. Incluso podría decir que más. Pero bueno, vamos a poner más de 200 días al año que puedes hacer actividad fuera. Pero eso, de una manera, digamos, pues eso, que ni te asas de calor, ni te mueres de frío, ni está todo el día lloviendo, como en Galicia, o llueve muy poco y hace mucho calor, como en el sur. Entonces, eso te da una calidad de vida muy grande, que no sea tan extremo. Es verdad que hace frío y en verano hace calor, hace bastante calor, pero es que no tiene nada que ver con Sevilla. Es verdad que en verano se está mejor en el norte y en invierno se está mejor en el sur. Pero si quieres estar en un lugar todo el año bien, en cuanto a temperatura y en cuanto a clima, pues esa es la zona centro. Zona centro. Entonces, bueno, eso por un lado. Luego por otro lado, bueno, pues también en cuanto a servicios, quiero decir, al final, para mí, Madrid tiene un poco de todo, menos playa. Ya sabes que, vaya, aquí no hay playa. Entonces, bueno, si Madrid tuviese mar, yo diría que sería el sitio perfecto de España para vivir. Pero como no tiene mar, que yo no lo necesito, pero vendría bien que tuviese mar. Entonces, bueno, algo querrá decir que sea la más longeva de Europa. También es verdad, y aquí viene un poco el lado oscuro, que en Madrid el tema sanitario está a tope, está a tope. Hay hospitales muy grandes, muy buenos. Aquí ambulancias, hay de todo, aquí no te falta de nada, te falta de nada. Entonces, ¿qué quiero decir? Habría que ver esa gente, esa media de 86 años, cómo están en un sitio y cómo están en otros. Quiero decir, me gustaría ver a nivel salud cómo están esos mayores, con la misma edad en Madrid o en Suiza. ¿Me entendéis? Pues claro, aquí solo se habla de longevidad. Longevidad está muy chachi. Pero ¿cómo llegas? ¿De acuerdo? Esa es la historia. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Entonces, bueno, igual que os digo lo bueno de que en Madrid, para mí, pues tiene un poquito de todo, sin llegar a ser muy bueno en nada, tiene un poquito de todo, pero bueno, también, ¿cómo veo yo a los ancianos aquí? Pues bueno, lo veo de aquella forma. Yo, si voy al norte, igual no tienen esa longevidad, pero yo veo a la gente del norte de pueblo que siempre ha tenido una vida natural, que ha tenido una vida saludable, y la vez que tienen 86 años, pero es que todavía están ahí, van al huerto, van a hacer sus cosillas y tienen una calidad de vida, una calidad, digamos, en cuanto a la salud, pues mucho mayor que la de los ancianos que veo yo aquí. Entonces, bueno, simplemente explicar estas dos cosas. Que una cosa es la longevidad y otra bien distinta es cómo llegas a tener esos años, en qué estado. Entonces, bueno, a mí me encanta Madrid, no la ciudad, ninguna ciudad me gusta, pero bueno, la zona norte de Madrid pues se vive muy bien, la calidad de vida es muy alta, la calidad del aire está muy bien, la cantidad de recursos naturales son muy buenas, el acceso a los productos es muy bueno, ¿no? Que para los que nos gusta alimentarnos bien, pues en Teruel te las ves putas para conseguir alimentos de calidad, ¿entendéis? Si tienes que irte a algún supermercado, tal, no es lo mismo. Pero bueno,
Simplemente dejo aquí la noticia. Yo creo que se me ha entendido de sobra. Y nada más, nada más. Yo creo que con esto se acaba. Que tengáis buen domingo. Disfrutad a tope de lo que queda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Contra todos, otra vez me levanto contra todos. Si en la vida me vuelvo a preguntar, si en la vida me vuelvo a equivocar, ahora que estoy tan solo, dime para buscarte dónde estás, que yo sé que hay otra manera, el destino no me dejó llevar, he buscado la vida entera, he encontrado la forma de escapar, me salí del camino, caminar. Necesaria, para mí esta canción es necesaria. Todo el mundo me dice ¿para qué? Si ella nunca, ya nunca va a volver. Y por eso les llevo la contraria. Y por eso me vuelvo del revés. Siempre voy a contracorriente, en la noche el color yo quiero ver y apartarme más de la gente y alejarme de todo lo que creen y olvidar la manera de volver. Ay, 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 camino recto. Más torcido, vengo directo, ay, 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 a hablar contigo de nuestros derechos constitutivos y a la paridad de la luna llega una duda. Me pregunto si ya no te espero, siempre que ya sabes que es tuya, se escapulla, recordando el roce de tus pelos. No, que nunca te vuelva a ver, que no te vuelva a rozar, decidió el amanecer. Aire que me falta el aire, aire que me falta el suelo, aire que hace falta un trueno. Por ti la luz de la aurora se queja de verte sola y ahora llega más temprano. Y a mí la luz de la luna no quiere dejarme a oscuras, me lleva de la mano y abrazarte cuando estoy perdido. Dime dónde estás, frío, 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 y lanzarme al vacío. Dime dónde estás, frío, 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 frío. Incendiario. Todos dicen que soy un incendiario, que enciendo hogueras solo con hablar, que morir no me importa y me da igual, hasta el día en que caerá en el calendario. Y es que no me preocupa tropezar, siempre con la misma piedra, de cabeza me tengo que pegar, siempre con la misma piedra, del pasado nada puedo cambiar, el futuro lo estoy
cambiando ya.